coste más 50. Así se llama de forma oficiosa el programa con el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere hacer pagar a los países en los que tiene bases militares el 150% del coste de las instalaciones militares. El mandatario estadounidense forzaría así a los países aliados a invertir el 2% en defensa, una cifra que no alcanza casi ningún país europeo. Analizamos este asunto en nuestra sección del Mundo en Guerra con el analista en seguridad y defensa y militar en excedencia, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Salvador. ¿En qué consisten exactamente esas exigencias de Estados Unidos? Son unas exigencias antes de nada que no son nuevas. No son nuevas porque ya las traía en campaña y las ha repetido a lo largo de estos 2 años y pico de mandato. Lo único que es que ahora suena más fuerte, tan fuerte como que se espera que en breve salga alguna norma o se intenten implementar en fuerza, ¿no? La idea también hay que decir que no es mala, consiste en teoría en que los países ricos aumenten su gasto en defensa, en la defensa colectiva, ya no solamente en la suya, sino en lo que repercute en la defensa colectiva, para que no la tengan que hacer unos pocos, ¿no? Y asegurar el reparto de cargas, un reparto de cargas que sea justo, ¿no? No se refiere solamente a países de la OTAN, como por ejemplo Alemania o España y demás, sino también de fuera, ¿no? Se está hablando también, y se ha mencionado expresamente, a Japón, ¿no? Lleva 2 años pidiéndolo, como hemos dicho, 2 años y pico pidiéndolo, y lo que pasa es que como no le han hecho caso, salvo algunos países del Báltico, del este de Europa, el resto no le han hecho caso, pues ahora busca implementarlo por la fuerza, ¿no? Con esta norma, ¿no? Necesita dinero, necesita ahorros, necesita sacar dinero de algún lado, y esta es una fórmula por la que busca mantener el gasto en defensa sin gastar, o incluso incrementarlo sin gastar más, porque seamos los demás los que lo paguemos, ¿no? Hay que decir que también estas medidas son rumores, no hay nada oficialmente que haya sacado la Casa Blanca, y son conversaciones internas que han sido filtradas, ¿de acuerdo? Pero por ahora se está negando cualquier realidad de los puntos en concreto, pero todo parece indicar que es cierto. Y lo has explicado muy bien, no es que no haya muchas más medidas, es esa, es el cobrar el 50% de los gastos, es decir, el 100% de los gastos, lo que cuesta el mantenimiento de una base, y además te cobro el 50% más, porque a fin de cuentas te estás beneficiando de ello, ¿no? Es un yo te protejo, tú me pagas, ¿no? Y de hecho ya le ha funcionado con Corea del Sur, le amenazó con retirar las 28.000 tropas que mantienen en Corea del Sur, y al final se ha llegado a un acuerdo in extremis hace poco. No es el 150%, pero sí se ha aumentado sensiblemente el gasto de Corea del Sur a Estados Unidos para el mantenimiento de esas tropas. Luego, bueno, parece que funciona. ¿Cómo afecta esta medida a España? Porque en nuestro país hay 2 bases militares, la de Rota y la de Morón. Correcto. En Rota, en Cádiz, hay unos 5.000 norteamericanos, principalmente de la Armada, con unas cuantas aeronaves y sobre todo la joya de la corona son 4 destructores Aegis, con el sistema Aegis de antimisiles balísticos. Y en Morón, en Sevilla, hay unos 3.000, no llega a 3.000 norteamericanos, la mayoría de ellos marines, con también unas cuantas aeronaves y sobre todo la unidad de respuesta ante crisis de toda África. La tienen allí en Morón. Ahora Estados Unidos está pagando lo suyo y lo nuestro. Hay que recordar que esas 2 bases son bases conjuntas. Hay una parte española y una parte norteamericana. Estados Unidos paga lo suyo, pero paga también un alquiler, paga nuestra parte, nuestras mejoras, ampliaciones, mantenimiento. Es decir, hay una serie de acuerdos para que ellos puedan estar allí que nos benefician, ¿no? Ahora estamos hablando de que no solamente no pagaría nada, sino que tendríamos que pagar el 150% de lo que a ellos les cuesta su parte de la base, ¿no? Y entonces también hay que decir que hay algo de trampa, porque es verdad que ellos nos protegen, pero también esas instalaciones las utilizan para sus propios intereses estratégicos, que en ocasiones nada tiene que ver con los intereses de España, de la OTAN o de la Unión Europea. Es decir, que no todo lo que hacen debería estar en el mismo saco, ¿no? De ese 150%, pero bueno, ellos así lo entienden. Todo esto porque Donald Trump quiere forzar a que se cumpla ese compromiso del gasto del 2% del PIB en defensa, algo que España de momento no cumple. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de los países de la OTAN no lo cumple, ¿no? No llega a ese 2%. Somos el tercero por la cola y hablamos de 28 países, se dice pronto, ¿no? Solo superados por Bélgica y Luxemburgo, que son 2 pequeños países rodeados de amigos por todas partes, con lo cual es que encima es peor todavía, ¿no? Si vemos quiénes nos superan por la cola, que es bastante lógico que lo hagan, ¿no? Especialmente Luxemburgo.
¿Y por qué? ¿No? Me preguntan las razones. Yo diría que por una serie de... por una mayoría de políticos nefastos y apátridas, para los que esto no tiene ninguna importancia, una falta de concienciación de defensa nacional en una sociedad en la que cada vez hay menos valores, y estos dos puntos juntos lo que provocan es una falta de interés muy alta, tanto en la sociedad como en los políticos que deberían intentar convencer a esa sociedad, con lo cual al final las partidas militares son aquellas que se reducen siempre que se puede para poder sacar a otras partidas que tienen más rentabilidad política o electoral. Decías ahora que somos los terceros por la cola. A diferencia de España, ¿cuáles son esos países que sí cumplen este requisito? Bueno, solo hay 4 países que cumplen 5 países que cumplen el requisito. Está Estados Unidos con un 3,5%, y luego están Letonia, Gran Bretaña, Estonia y Grecia, que superan levemente, igualan o superan levemente el 2%, ¿no? Gran Bretaña es lógico, es el primo, el hermano pequeño de Estados Unidos, y tiene una política muy similar. Letonia y Estonia tienen la amenaza, o lo que ellos entienden la amenaza de Rusia en sus fronteras, y Grecia porque tiene una amenaza de tiempos inmemoriales con Turquía, que a pesar de ser un miembro de la OTAN, Grecia gasta mucho dinero en ese aliado que quizás no lo es tanto, ¿no? Y muy cerca, y en breve lo superarán porque están haciendo unos esfuerzos muy grandes para llegar a ese 2% y ya están en el 1,90 y pico. Estamos hablando también de 3 países bálticos y del este de Europa, como son Polonia, Lituania y Rumanía, que a fin de cuentas tienen también ese enemigo ruso. Luego aquí también hay algo de trampa. A fin de cuentas, quienes están superando ese marco, el 2%, son los que tienen la amenaza rusa, y Estados Unidos y Gran Bretaña, que tiene una política, bueno, de policía mundial y de dirigir un poco los destinos del mundo como superpotencia de Estados Unidos. Entonces, bueno, los demás no estamos en ninguno de esos dos términos, ¿no? Pero, Bruno, ¿beneficia realmente tener bases militares estadounidenses en España o todo lo contrario? Bueno, yo diría que primero como pega, ¿no? Como en qué no nos beneficia. Hay quien dice, yo querría desmentirlo, que somos más vulnerables, ¿no?, por tener bases norteamericanas. Yo creo que eso no, y se ha demostrado con el paso de los años y con los diferentes atentados terroristas y las amenazas terroristas. El hecho de tener bases americanas en nuestro territorio no nos hace más vulnerables al terrorismo o a las guerras a día de hoy, ¿no? Beneficios tiene muchísimos. Las bases tienen una parte española que ahora mismo está financiada, nos beneficiamos de las mejoras, hay entrenamientos conjuntos, es decir, no solamente las bases, sino el tener esas fuerzas militares hacen que aprendamos y seamos cada vez mejores, porque tenemos mucho contacto y mucha instrucción y mucho adiestramiento conjunto. Las sociedades locales se desarrollan, hablamos en Morón y Rota, que no son unas ciudades muy grandes, estamos hablando de 8.000 norteamericanos más sus familias en conjunto entre las dos poblaciones, lo cual desarrolla muchísimo el comercio y da puestos de trabajo directos e indirectos. Y también es verdad que ayuda a nuestra protección, tanto a la protección colectiva como a la protección propia española, el hecho de tener esas fuerzas allí, ¿no? Yo creo que la pregunta que hay que hacerse no es si nos perjudica, que en sí no nos perjudica tener las bases norteamericanas, es qué modelo es el que queremos tener. ¿Queremos tener un modelo entregando la voluntad política y militar a la Unión Europea o a la OTAN, o queremos tener otro tipo de relación con estas asociaciones, tanto estando dentro como estando fuera, para poder gestionar nuestras alianzas, nuestros enemigos y nuestras guerras de otra forma, ¿no? Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches.